últimos 2 años parece ser que entre más grande es la organización, más cosas tiene que modificar para enfrentar los cambios generados por las telecomunicaciones y las tecnologías de información. Por ejemplo, grandes empresas como AT&T pasaron ya por un proceso de reorganización de gran escala. AT&T terminó dividiéndose en 3 empresas totalmente nuevas. Como los organismos biológicos, las organizaciones pueden crecer solo hasta cierto tamaño. Cuando las células de nuestro cuerpo crecen más allá de su tamaño óptimo, se dividen en 2 o más células. Esto también parece suceder con nuestras organizaciones. Las tecnologías de telecomunicaciones y la computación ayudan a las organizaciones actuales a alcanzar nuevas metas de productividad y crecer más rápidamente, pero a la vez, cuando éstas alcanzan cierto tamaño, la reorganización es inevitable. El diagrama de flujo en su pantalla ilustra la relación dinámica que existe entre el uso de la tecnología y el crecimiento organizacional. La hipótesis aquí es que el mayor uso de tecnología fomenta siempre un crecimiento. El segundo diagrama indica la necesidad de reorganizarse después de que el crecimiento ha sobrepasado el nivel óptimo. Los directores de las empresas de medios electrónicos en San Diego, por ejemplo, prefieren trabajar en pequeñas unidades organizacionales. El área de San Diego se ha convertido en la sede de un gran número de empresas tales como el MediaShare, el IVID, Lightspan y Qualcomm, que producen software multimedia en CD-ROM y formatos para el World Wide Web, o que producen sistemas especializados de telecomunicación. Al entrevistar a diversos directores de proyecto de estas empresas, se detectó que existe el sentir generalizado de que los pequeños grupos de trabajo son más productivos, puesto que requieren menos tiempo para revisar el avance del trabajo solicitado por sus clientes. Como lo escucharon en la pasada videoconferencia del International Training Center intitulada El manejo de grupos y la diversidad, la velocidad es esencial para el éxito en nuestro actual ambiente de trabajo. Las organizaciones que aprendan a adaptarse a estas nuevas condiciones, respaldadas por la tecnología, podrán sobrevivir y prosperar, y las que no lo hagan fracasarán. Dado este rápido ambiente de cambio, ¿cómo pueden las organizaciones aumentar su adaptabilidad y por lo tanto sus posibilidades de sobrevivir? ¿Cómo pueden las personas que laboran en estas organizaciones aumentar su productividad y asegurar su supervivencia? En los últimos 3 años ha surgido un nuevo campo de estudio llamado la tecnología del desempeño, a raíz del reconocimiento de los especialistas en formación de recursos humanos de que existe una relación muy directa entre el aprendizaje y la sobrevivencia en el trabajo. Los analistas de esta nueva tecnología del desempeño estudian aspectos tales como la estructura de la organización, los sistemas de recompensa y los programas de aprendizaje y capacitación, y proponiendo soluciones interrelacionadas con estos factores y con algunos otros que también impacten el rendimiento. Desde el enfoque de la tecnología del desempeño, el aprendizaje no es una tarea separada de la actividad de trabajo. El trabajar y aprender son parte uno del otro. La hipótesis aquí es que un trabajador más capacitado es siempre un trabajador más productivo. Sin embargo, tradicionalmente los gerentes y supervisores tienden a limitar la salida de su personal para asistir a programas de capacitación. Para ellos, la capacitación no necesariamente conlleva la productividad, sino la reduce por lo menos a corto plazo. Claro que es lógico que entre menos tiempo está un trabajador en su puesto, es normal suponer que alcanza a hacer menos. Por otra parte, cuando un administrador sí le da permiso a un trabajador para capacitarse, muy seguido este recibe entrenamiento no directamente relacionado con sus funciones. Pudiera tener esto una orientación de contexto diferente al de su trabajo, o simplemente pudiera ser irrelevante para sus necesidades de desarrollo. Estoy seguro que algunos de ustedes han participado en talleres o cursos que estaban dentro de su área de interés general, pero que no cumplieron con sus expectativas o sus necesidades de aprendizaje particulares. Yo les propongo que las tecnologías de telecomunicaciones e información disponibles hoy en día están ya resolviendo este problema al traer el aprendizaje y el entrenamiento no solo a nuestro lugar físico de trabajo, sino también al contexto específico con el que trabajamos.
Un ejemplo de este enfoque es el llamado entrenamiento justo a tiempo, en el cual el aprendizaje y la capacitación, incluyendo las guías de trabajo, herramientas de diagnóstico y de toma de decisiones, son llevadas al trabajador operativo en lugar de tener que llevar a este trabajador a un sitio especial de aprendizaje y capacitación. Nuevamente, el World Wide Web y las videoconferencias interactivas tienen mucho que ofrecer. Imagínese una situación en que el contador de su empresa, la enfermera de su hospital, el mecánico del taller de reparación y el trabajador de la línea de ensamble en su fábrica, todos tuvieran acceso a una fuente ilimitada de información en el contexto de su trabajo. El World Wide Web y los sistemas de videoconferencias de hecho ofrecen hacer esto una realidad. Materiales de capacitación adaptados a su realidad y cultura de trabajo, procedimientos de producción a la medida y configuraciones óptimas de equipamiento para su ambiente de trabajo, todos pueden alimentarse a un servidor del web para que cualquier persona en la empresa tenga acceso a ello de inmediato. En este tipo de sistemas se instalan terminales en sitios predeterminados para que el personal pueda consultar cualquier información que requiera a medida que desempeña su función de trabajo. La instalación de un servidor del web y su conexión al World Wide Web de Internet pudiera ser más sencillo de lo que usted piensa. En general, en una configuración básica solo se necesitan los siguientes elementos: un servidor del web que operaría en un ambiente de Unix, Mac o Windows, un adaptador de terminal, una línea ISDN para transmisión de señal digital, un proveedor de Internet y computadoras y software de uno o más clientes o usuarios. Los servidores del web son computadoras que aceptan documentos de entrenamiento, instrucción y los hacen disponibles a un usuario final. Casi cualquier computadora con base Pentium o PC de poder puede utilizarse como servidor del web. El elemento importante no es el hardware, sino el software que va con el servidor. Para convertir una computadora convencional en un servidor se necesita incorporar un software servidor especializado. Existen programas servidores de relativamente bajo costo, desde $500, y que pueden convertir su PC en un servidor del web. Los materiales que requieran alimentarse a su servidor deben codificarse con un lenguaje especial de computadora llamado lenguaje de hipertexto reforzado o HTML. Los códigos del HTML pueden escribirse a través de un procesador de palabras convencional. Estos códigos o indicadores son fáciles de aprender. El libro escrito por LeMay, intitulado Enséñese usted mismo el HTML en 7 días, es un buen comienzo para capacitarse como programador. Yo he utilizado este libro con muchos novatos y expertos en computación, siempre con buenos resultados. Es de fácil lectura y, lo más importante, es muy ameno. Por otro lado, un adaptador de terminal es una caja negra que conecta la computadora a sus líneas de telecomunicación. Este varía en precio desde $300 hasta $800, dependiendo de la capacidad deseada. Un adaptador de capacidad media es adecuado para iniciarse. Una línea ISDN es también necesaria para permitir suficiente anchura de banda a su señal electrónica digital para que usted pueda transportar archivos y video con rapidez. Generalmente el concepto ISDN representa lo equivalente a 2 líneas o más de 64 kilobits por segundo cada una para la computación entre el servidor y los computadores de los clientes o usuarios. Enseguida se requieren los servicios de un proveedor de Internet para conectar su línea ISDN a esta red global. Los proveedores de Internet son generalmente empresas que cuentan con los conectores, puentes y adaptadores electrónicos necesarios para conectar su red local o de servicio público al Internet. Dependiendo de dónde esté usted ubicado y de cómo esté reglamentada la telecomunicación en su área, su proveedor de Internet pudiera ser la empresa local de teléfonos, una empresa consultora especializada, una agencia de gobierno de telefonía, telégrafo y correos, o una universidad con acceso a Internet. En cuanto a la computadora usuaria y su software, podemos decir que casi cualquier computadora con suficiente memoria, un disco duro y una conexión de red local amplia es suficiente para accesar al World Wide Web.
Nuevamente, como en el caso del servidor, lo importante no es el hardware, sino el software. Además del software de telecomunicación requerido para conectar la computadora al Internet, se necesita un software buscador o browser para conectarse a la computadora servidor y poder utilizar sus archivos con terminación HTML. Hoy en día el Netscape ha surgido como el software buscador de más popularidad para el World Wide Web. Este browser no es muy costoso y puede adquirirse para instalación en línea de la misma empresa Netscape o en forma independiente offline de tiendas especializadas en software por alrededor de $50. Les estoy presentando estos detalles sobre el World Wide Web para enfatizar que su instalación y uso dentro de sus organizaciones ya no es difícil. Actualmente estoy en proceso de crear un sitio de acceso al web en una clínica médica en el condado de Orange, California, el cual está localizado a 100 kilómetros al norte de San Diego. El costo del proyecto se había presupuestado en $15,000. Al invertir dicha cantidad de dinero, esta clínica médica, que es proveedora a nivel mundial de programas de control de peso supervisadas médicamente, podrá contactar a sus clientes en todo el mundo y proveer a su personal información corporativa al instante, así como entrenamiento justo a tiempo con gran flexibilidad. Esta capacidad de aprendizaje representa el enfoque clave que necesita una empresa global en crecimiento para poder servir a sus clientes nuevos a miles de kilómetros de distancia y con supervisión médica de calidad. Además, su nueva capacidad de uso del World Wide Web, complementada con una red para videoconferencias interactivas, transformará a esta clínica médica de sus tradicionales modelos lineales de desempeño, en el que este se medía a través de rígidas tareas secuenciales, a un nuevo modelo de trabajo dinámico e interconectado. Eventualmente, los programas de capacitación en la actualidad se organizan con base en el ya conocido modelo de diseño del sistema instruccional ISDN. En este modelo, el cual explicamos en una videoconferencia anterior, un diseñador instruccional conduce una evaluación de necesidades para detectar cuáles son las verdaderas debilidades del personal de una organización. Con base en esta evaluación, los materiales instruccionales se desarrollan y se producen. Una vez terminado el proceso de producción, estos se distribuyen a toda su audiencia objetivo. Los resultados del aprendizaje son analizados y tomados en cuenta en la siguiente versión del mismo curso, generando una serie de materiales mejorados. La mayoría de los directores de capacitación y productores de materiales instruccionales estarían de acuerdo en que este proceso en realidad exige mucho tiempo, es costoso y en muchos casos impráctico, puesto que el proceso formal de evaluación de necesidades siempre se tiene que realizar antes de cualquier esfuerzo de diseño e implementación. Además, todo esto presupone que las necesidades del que aprende se mantendrán estáticas durante todo el tiempo en que los materiales instruccionales se están desarrollando, produciendo y distribuyendo. Bueno, todos nosotros sabemos que esto no es cierto. La gente orientada a la tarea aprende a modificar continuamente sus requerimientos personales para el desempeño. Por lo tanto, cuando los materiales instruccionales están listos para utilizarse, las necesidades del personal han ya cambiado. Como mencioné anteriormente, los gerentes de multimedia en compañías de producción de software invariablemente se quejan acerca del hecho de que el ciclo de producción para un producto basado en el modelo de diseño de sistema instruccional es usualmente largo y enfadoso. Esto lo hace costoso para que los fabricantes se apeguen a este modelo. La manera de reducir el tiempo asignado al ciclo de producción es asignando más personal, lo cual incrementa los costos de producción. Al menos por estas dos razones, la evidencia muestra que el modelo de diseño del sistema instruccional, aunque se ha seguido en el pasado, está perdiendo territorio ahora. En esta época de cambio rápido, este modelo es simplemente impráctico. De hecho, la reciente investigación en dos campos de la neurociencia, así como en la teoría de la complejidad, nos ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la naturaleza del aprendizaje y la manera en que los sistemas de aprendizaje deben ser diseñados e implementados. Primero, tomemos el caso de los últimos adelantos de la investigación sobre el cerebro. Los investigadores, tal como Scott Kelso en su libro titulado Patrones Dinámicos, ha demostrado que el aprendizaje no es estático, sino un proceso dinámico.
En otras palabras, la percepción y procesamiento del humano de objetos y eventos cambia con el tiempo y algunas veces muy rápidamente. También Kelso, al igual que otros investigadores como Esther Thelen y Linda Smith, demostraron que el aprendizaje es una actividad autoorganizada, que el elemento importante en el aprendizaje es el estudiante. Esto podría sonar como evidente y simple. Usted podría estarse diciendo a usted mismo que esta videoconferencia tan complicada que estamos transmitiendo no era necesaria para solo recordarles esta simple verdad. Sin embargo, si usted mira a su alrededor o hacia sus propios días de escuela, usted se dará cuenta que a lo ancho y a lo largo del mundo, nuestros sistemas educativos han estado orientados hacia el maestro. Estos sistemas han sido diseñados por maestros para maestros. Muy raramente uno ve sistemas que son diseñados desde la perspectiva del estudiante o por los mismos estudiantes. Así es que lo que estoy sugiriendo podría ser evidente, pero esta verdad obvia no es la base de la práctica educativa de hoy en día. Cuando vemos el aprendizaje como un proceso de autoorganización, nos damos cuenta que el aprendizaje es conducido por tareas que el estudiante necesita ejecutar en un punto dado en el tiempo. Psicólogos desarrollistas como Jean Piaget ha sostenido por mucho tiempo que los niños aprenden explorando su ambiente, formulando hipótesis simples, causa-efecto, probando sus hipótesis, moviendo o explorando objetos, refinando su hipótesis, probándolas y demás. Ellos aprenden definiéndose una tarea para ellos mismos y encontrando la mejor manera de ejecutar dicha tarea. En un contexto organizacional, las tareas podrían ser definidas por los administradores o por el empleado, pero el hecho que prevalece es que justo como en el caso de la niñez, la naturaleza básica del aprendizaje es guiado hacia la tarea y últimamente centrado alrededor y hacia el que aprende. En otras palabras, el aprendizaje es autoorganizado. Otro aspecto de esta autoorganización es la motivación. Antonio Damasio, en su libro reciente intitulado El error de Descartes, Emoción, razón y el cerebro humano, demostró que ciertos aspectos del proceso de emoción y sentimiento son indispensables por racionalidad. La nueva evidencia de que la emoción y la razón están entrelazadas proporciona una nueva perspectiva en la autoorganización del aprendizaje. Las emociones son principalmente un asunto personal. Cada individuo no solo es diferente en su perfil emocional, sino como cuando tenemos una experiencia de primera mano, las emociones son muy dinámicas, lo que significa que ellas cambian en relativamente cortos periodos de tiempo. En su libro titulado Inteligencia Emocional, publicado el año pasado, Daniel Goleman dijo que el tradicional concepto de IQ o cociente intelectual se basa en un limitado grupo de destrezas lingüísticas y matemáticas y que un buen resultado en un examen de IQ era más directamente un predictor del éxito de la persona en un salón de clases o como profesor que de éxito en la vida no académica. Goleman propuso 5 destrezas personales que nos ayudan en todos los ámbitos a desempeñarnos mejor. Estas son el conocimiento de nuestras propias emociones, el manejo de nuestras emociones, el motivarse a sí mismo, el identificar las emociones de los demás y el manejar las relaciones. Estas destrezas muy personales se relacionan directamente con nuestra habilidad para manejar las emociones como un factor primordial de desempeño. El aprendizaje se ubica en el contexto de la organización. Si usted considera el hecho de que muchos programas de desarrollo estratégico sobre círculos de calidad y manejo de equipos autodirigidos requieren manejar con eficacia las relaciones humanas, se puede concluir que el manejo de nuestras propias emociones generadas por una situación dada es de extrema importancia y relevancia para el éxito. De nuevo, el punto aquí es que la autoorganización es un factor primario en el aprendizaje y se vuelve un factor primario en nuestro desempeño dentro del contexto organizacional. Ahora que hemos establecido que el aprendizaje es un proceso autoorientado, esto no quiere decir que no tenga estructura. De hecho, entre otras cosas, la naturaleza social y la tecnología del trabajo estructuran nuestro aprendizaje. Si usted recuerda, en nuestro anterior programa yo presenté un diagrama de distancia transaccional para demostrar que el diálogo o control del estudiante y la estructura o control del instructor tienen en realidad una relación dinámica. Este diagrama, como lo mencionó antes, fue probado en un estudio que mi colega Reed Sher y yo condujimos hace 2 años.
En un estudio con datos empíricos estimamos el grado de esta relación dinámica entre estructura y diálogo. En un periodo dado, las actividades autoorganizadas por el que aprende y la estructura proporcionada por el instructor determinan la distancia transaccional y, en consecuencia, la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje. Quizás sea necesario hacer notar que este tipo de escenario se puede lograr ahora gracias a la flexibilidad del manejo de información de un ambiente como el del World Wide Web. En dicho ambiente, tanto el estudiante como el instructor pueden colaborar en el establecimiento de metas, selección de contenidos, manejo del proceso de enseñanza-aprendizaje y aún en la evaluación y la certificación. Los requerimientos de una evaluación formal de necesidades como un prerequisito para el diseño instruccional, desarrollo y presentación desaparecen. En este escenario dinámico, el alumno y el instructor realizan en tiempo real la evaluación de necesidades, así como el diseño y el desarrollo del programa. Todos participan activamente en este proceso. De hecho, en este escenario, uno se acuerda del concepto de Alvin Toffler, donde es difícil distinguir entre el que aprende y el instructor. Es difícil, en nuestro caso, distinguir al alumno del maestro, ya que ambos tienen un rol en el trabajo del otro. Este escenario, sin embargo, tiene validez siempre y cuando el aprendizaje y la enseñanza estén limitados a la información disponible, la cantidad de conocimiento disponible en el web, en las bibliotecas y en otros lugares. Aprender es un acto constructivo dentro de nuestra sociedad actual rica en información. Como usted muy bien podría imaginar, muchas de las tareas de hoy no tienen guías de apoyo predeterminadas, listas de verificación, diagramas de flujo o cosas parecidas. Cada vez más los trabajadores se les pide resolver los problemas. Con la información que se maneja hoy en día en el lugar del trabajo, cada vez más a usted se le paga por resolver problemas. La solución de problemas, por definición, requiere conceptualizar soluciones novedosas, soluciones que no podrían encontrarse en las bien diseñadas y desarrolladas páginas del web o en manuales o libros técnicos. En gran medida, el aprender en el actual mundo de negocios, rico en información y tecnología, depende de nuevas soluciones basadas en la información disponible. Sin embargo, conforme cambian las necesidades de su cliente, usted necesita responder a tales cambios tan pronto como le sea posible. Con frecuencia, el proceso de solución de problemas incluye la participación de muchas personas directa e indirectamente interesadas. Las videoconferencias, de hecho, son muy útiles para realizar a distancia sesiones constructivistas de aprendizaje y trabajo. Se está haciendo relativamente fácil para las empresas, negocios y organizaciones gubernamentales realizar reuniones ad hoc utilizando sistemas de videoconferencia individualizadas con base en computadoras personales o sistemas de videoconferencia en grupo. Estas conferencias en vivo están creando una nueva estructura social para el aprendizaje, evolucionando hacia lo que el psicólogo ruso Vygotsky llamó la zona del desarrollo próximo. En esencia, el concepto de zona de desarrollo próximo integra a toda la organización al proceso de aprendizaje. El aprendizaje se convierte en un proceso de socialización y en un elemento clave de desarrollo organizacional. Más recientemente, Peter Senge, en su libro La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización que aprende, describió el funcionamiento de una organización que aprende desde una perspectiva de sistemas dinámicos. Esta es la misma perspectiva que Rick Sherr y yo escogimos para analizar las dinámicas de aprendizaje a nivel instruccional, y Scott Kelso escogió para analizar las dinámicas de la función del cerebro a un nivel micro. El proceso de aprendizaje en una organización es un proceso tanto individual como grupal al mismo tiempo. Este modelo dinámico sugiere que la gente en las organizaciones y las organizaciones como un todo tienen el potencial de ir más allá del aprendizaje de cómo solucionar problemas y llegar a ser sistemas de información, sistemas que están interesados en generar nuevo conocimiento. El aprendizaje como información es una extensión lógica de aprender a solucionar problemas. La generación de nuevo conocimiento tradicionalmente ha estado dentro de la esfera de unos pocos académicos en la investigación de las universidades. El personal docente de los departamentos dedicado a investigar fueron quizás los únicos profesionales quienes tuvieron la oportunidad de explorar territorios desconocidos y descubrir
nuevo conocimiento, mientras el resto de la sociedad estuvo involucrada en las tareas mundanas de producción y distribución de bienes y servicios. Iniciamos este programa citando la aseveración de Alvin Toffler de que la humanidad está al borde de un enorme salto hacia adelante. Se enfrenta ahora a una profunda zozobra social y reestructuración creativa sin precedente. Ya que estamos cerca del final de este segmento, regresemos a este enunciado y reexaminémoslo a la luz de lo que hemos discutido hasta ahora. El nuevo conocimiento es la moneda de la sociedad de la información. En las décadas venideras, si Toffler está en lo correcto, estaremos haciendo frente con el tener que explorar territorios desconocidos. Lejos estarán los días de certeza en la toma de decisiones y de la selección de la mejor ruta con base en la experiencia de aquellos quienes han viajado por ellas antes que usted. Si usted no lo ha notado todavía, pronto se dará cuenta que no importa a qué nivel organizacional o división o equipo está su función de trabajo, lo que usted tiene que hacer para ejecutar sus tareas y lograr sus objetivos será esta vez menos y menos familiar para usted y más extraño y nuevo. La incertidumbre será la regla, no la excepción. Si las organizaciones humanas del futuro siguen las mismas reglas del resto del universo, incluyendo nuestros más complejos sistemas como el cerebro, estas funcionarán siempre con ciertos desequilibrios y ajustes. La originalidad de un órgano de aprendizaje como es el cerebro consiste en que siempre está al borde del equilibrio. Pero si logra su equilibrio completo, pierde de inmediato su funcionalidad. Las organizaciones que miran hacia adelante necesitan también operar a un nivel justo abajo de la estabilidad total. En teoría de sistemas, el equilibrio total y la muerte son sinónimos. Vida, creatividad y movimiento, por otro lado, están asociados con la falta de equilibrio y con la incertidumbre. Nuestra realidad no es, sin embargo, tan pesimista como esta. Todos tenemos ahora grandes auxiliares para explorar territorios vírgenes con relativa inmunidad antes de dar el paso correcto. Hasta ahora, hemos utilizado las computadoras para reducir el trabajo pesado. Una de las primeras aplicaciones de las computadoras para trabajo de oficina fueron las hojas de cálculo y las bases de datos para propósitos contables y procesador de texto para correspondencia ordinaria o elaboración de documentos. Desde entonces hemos usado la computadora para una variedad de otras razones que van desde crear bonitas gráficas hasta producir multimedia interactiva y hasta para enseñar y aprender a distancia. Se puede decir con certeza que quizás con la excepción de unas cuantas organizaciones, tales como universidades y división de investigación y desarrollo de corporaciones multinacionales gigantes, la computadora ha sido usada primariamente como una herramienta para reducir el trabajo repetitivo ordinario, en lugar de como una extensión del cerebro para pensar. Conforme entramos a una nueva era en la historia humana, tenemos ahora nuevas herramientas para facilitar el camino. Nuevos software y más poderosos sistemas de hardware nos permitirán trabajar más creativamente, anticipar nuestra necesidad por nueva información y ayudarnos a simular situaciones inciertas antes de comprometer personal y otros recursos a tales situaciones. Por ejemplo, los programas de software comúnmente conocidos como apoyos inteligentes rastrean continuamente los amplios recursos de la Internet global y proporcionan ahora información estratégica útil para la toma de decisiones, para investigación y desarrollo o para diagnóstico del problema. Además, los sistemas expertos irán aprendiendo a crear nuevas formas y medios de desempeño humano y aumentarán en sofisticación a tal grado de que puedan dar aviso sobre problemas inminentes, advertirnos de errores o a veces proporcionarnos las soluciones. Programas de software similares auxiliarán cada vez más a los trabajadores a diversos niveles, así como a gerentes y tomadores de decisiones estratégicas a evaluar las tendencias de la dinámica realidad que vivimos y diseminar al instante los resultados por toda la organización. Durante los últimos minutos hemos hablado de las tecnologías de información que han surgido,
cómo estas tecnologías están cambiando la naturaleza del trabajo y cómo se han integrado al proceso de aprendizaje y hasta de generación de nuevos conocimientos de lo que comúnmente llamamos nuestro trabajo. He propuesto a ustedes que en la organización de hoy y en el futuro cercano, el trabajar, aprender y generar nuevos conocimientos se convertirán en un solo concepto y en la práctica no se podrán separar. Además, les he comentado cómo estas nuevas tecnologías, tales como el fax programado, el World Wide Web, las videoconferencias, los simuladores de cómputo, los sistemas expertos y los auxiliares inteligentes nos ayudarán a enfrentar los retos de esta nueva y compleja economía global que se nos presenta, especialmente a medida que interactuamos más y más con nuestros colegas más allá de las fronteras nacionales y los océanos. Equipados con los conceptos y herramientas descritos en este programa, ustedes podrán de seguro aprovechar los retos que les irá presentando en forma específica esta nueva realidad de nuestra aldea electrónica global. Gracias. Gracias, Dr. Saba. Empecemos ahora con el segundo periodo de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta llega vía fax de Brasil, de la General Motors de Brasil. La pregunta es, ¿las nuevas tecnologías aceleran el ritmo de trabajo y la ansiedad de la gente, del personal, trayendo como consecuencia la pérdida de la calidad de vida? ¿Es así esto o no? Bueno, puede ser cierto, pero no necesariamente. Lo que todos tenemos que aprender precisamente es no aprender más fuerte, más, sino trabajar más eficazmente, saber trabajar. Y realmente yo también estoy aprendiendo a hacer eso. Y tenemos que aprender a trabajar concentradamente, a pensar bien, a hacerlo más eficazmente y no necesariamente trabajar más. Ahora tenemos una llamada que nos llega de México, de la Comisión Federal de Electricidad, del auditorio Atoyac. Gracias. En la organización del presente y futuro, con el nuevo paradigma de la información en la tercera ola, se impactará la sociedad del futuro. ¿Cuál será la solución para la humanidad en lo que respecta a condiciones de trabajo, horario y calidad de vida? Gracias. El mismo tema, ¿verdad? Es interesante ver cómo nuestro público está ya pensando en la calidad de vida, ¿no? Es un tema que nos preocupa, son las inquietudes del momento. Quiero decirles que yo tengo una respuesta bastante similar a esta pregunta que la que tuve para la pregunta anterior. Tenemos que ser más inteligentes acerca de cómo vivir y tenemos que evaluar las tecnologías para poder aplicarlas a nuestra calidad de vida y ver cómo utilizarlas en nuestro medio y ver cuál es el impacto que tienen no solamente en nuestro ambiente ecológico personal, sino de la organización. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, porque estas preguntas deben responderse dentro del contexto de su organización, de su medio de trabajo, de su situación individual. Y esto es una pregunta no teórica para usted o para mí, ¿verdad? Todos nosotros, todo el mundo está bregando con el ritmo de la vida, la calidad de vida. Hay que reconciliar ambos elementos. Muy bien, la próxima pregunta nos llega de Tijuana, gracias de nuestro vecino, gracias al milagro de las telecomunicaciones. Viene esta pregunta de Tijuana, Baja California. Sí, Teddy. Sí, muy buenos días. Good morning. Sí, la pregunta es la siguiente. Si el uso de la tecnología impacta sobre el tamaño de la organización, es decir, haciéndola funcionar con menos personal, y si lo que se desea es precisamente preservar al personal para abatir el desempleo, ¿cuáles son las implicaciones de la reorganización de funciones y entrenamiento de dicho personal? Gracias. Creo que la respuesta estaba incrustada en su misma pregunta. La capacitación es la recapacitación, es la solución. Tenemos que volver a capacitar y actualizar al personal para que este personal pueda ayudar a crear más servicios, más productos, para que se pueda aumentar la productividad de la organización. Así es.
Esta pregunta nos llega del Barcelona. La pregunta, por favor. Buenos días, América. Les habla Luis Luengo y me gustaría dar un saludo, en primer lugar, a la Universidad Tecnológica de Panamá, que ha hecho posible esta conexión, y al ITC de la Universidad de San Diego. Bien, la pregunta es, ¿qué papel ha de jugar la formación en los procesos de gestión del cambio y qué tipo de tecnologías se les puede aplicar a estos procesos formativos? Gracias. La pregunta es sobre capacitación. Muy bien, la formación es realmente el meollo del asunto. Todos tenemos que aprender a ser más conocedores acerca de las tecnologías, sobre la cultura y el medio ambiente en el cual trabaja. Ya no se trata de un proceso separado